Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este último programa del año, donde nos sentimos felices de tenerlos a ustedes cada sábado presente durante todo este año. Bienvenida, Tati, hola. Muchas gracias, Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Contenta y agradecidísima de cada uno de nuestros amigos televidentes, amigos y amigas, como dicen las feministas televidentes, porque durante todo este año estuvieron presentes con nosotros. Muchísimas gracias, sobre todo, a todos esos médicos que se tomaron su tiempo, que aplazaron sus consultas con el permiso de sus pacientes, para venir a este programa a orientar, a educar en salud a nuestros queridos amigos televidentes. La verdad que durante todo el 2019 nosotros tuvimos programas excelentes, banquetes, como dices tú, de programas, médicos de la más alta distinción que vinieron a compartir, como dices, con nuestros televidentes sus enseñanzas. Así es, neurólogos, neurocirujanos, pediatras, gastroenterólogos, autoridades, pacientes, o sea, fue una gama y la experiencia final, la parte final de este último programa es sencillamente decirles gracias. No hay palabra más linda que decir gracias por todo y aprovechar para dejarle entonces un resumen de todo lo que fuera nuestra programación de todo el año 2019. ¿Qué te parece, Doris? Así es, así que no se lo pierdan, no vamos a detallar a quién estamos agradeciendo, porque la verdad es que tanto a nuestros televidentes, a los técnicos, al canal, a las personas que nos han apoyado con la publicidad, porque los programas de televisión sin publicidad no funcionan, y a todos los televidentes que siempre han estado fieles a nosotros, pues aquí le dejamos este resumen de los diferentes programas que presentamos durante este 2019 y desearle que el 2020 sea un año de muchos éxitos, de muchos sueños cumplidos y de mucha salud. Periodistas y especialistas en comunicación en salud, Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. Tenemos con nosotros al neurocirujano José Vidot Franco. Con él vamos a hablar del Gamma Knife. El Gamma Knife consiste en colocar la patología o el órgano que vamos a tratar en el centro de esa hemisfera para que la radiación le actúe con la precisión de un bisturí. ¿Por qué con la precisión de un bisturí? Porque es un equipo, como le dije, inventado por un neurocirujano para hacer neurocirugías, es decir, cirugía del sistema nervioso central y específicamente del encéfalo. Es decir, el Gamma Knife solo sirve para tratar patologías de la región craneal, desde la región craneal hasta el primer segmento cervical. Entonces, para poder hacer radiocirugía con Gamma Knife, se necesita de la colocación de un aparato que es como una corona, se llama marco estereotáxico. Entonces ese marco estereotáxico le da una referencia rígida al cráneo y nos permite hacer mediciones por debajo del milímetro en exactitud, submilimétricas. O sea que es algo sumamente preciso. Sumamente preciso. Entonces la precisión se completa porque las imágenes que se adquieren para hacer los cálculos de la lesión o de la región donde se va a aplicar la radiocirugía son de muy alta calidad y definición. Utilizamos resonancia magnética de la mayor potencia disponible en el país, de 3 Tesla, y tomografía de 64 cortes. Entonces, también utilizamos angiografía digital en algunos casos. La fusión de las imágenes nos permite en el software, en el programa de computación que se utiliza para hacer la programación, delimitar con mucha precisión la estructura o lesión que vamos a tratar, calcular la cantidad de radiación que amerita esa
esa patología y también poder calcular la potencial acción de la radiación en estructuras u órganos vecinos a la lesión. A veces hay estructuras que no pueden recibir una radiación alta, entonces amerita de una planificación para proteger esa estructura. Entonces nosotros podemos decidir cuáles rayos de esos 201 rayos van a pasar por esas estructuras y cuáles no. Es una decisión del neurocirujano. Del neurocirujano en la planificación previa. Después de que colocamos, hacemos la planificación, entonces viene la fase de la aplicación del tratamiento. Durante la aplicación del tratamiento, el paciente al que se le ha colocado previamente bajo anestesia local, con la anestesia que le dan los dentistas a cualquiera de nosotros cuando lo van a sacar o tratar una caries, que es algo sencillo, silocaína, se pone 4 puntos de anestesia, 2 acá y 2 acá para fijar el marco. El paciente siente una ligera presión, el pulloncito de la anestesia, se le da una sedación leve con algún ansiolítico previo, de tal manera que no es tan molesto. La enorme mayoría de los pacientes o se duermen o se relajan de tal manera que después no recuerdan bien el evento. Entonces, después de que se le coloca el marco estereotáxico, que es la única fase, vamos a decir, invasiva y es mínimamente invasiva, se hacen las imágenes del día, porque hay imágenes que se hacen previamente, las imágenes del día, que consisten normalmente en una tomografía con angiografía, con inyección de contraste endovenoso, y se pasa a la aplicación del tratamiento. Durante el tratamiento, el paciente se coloca con el marco estereotáxico fijado a la base del equipo. Entonces, eso permite una posición precisa y rígida en donde no admite movimientos. La cabeza. Entonces, el bisturí, el Gamma Knife, siempre está emitiendo radiación al mismo lugar. Ahora mismo nosotros estamos hablando y esté o no tratándose paciente en Gamma Knife, la radiación está cayendo en ese lugar. Lo que nosotros tenemos que hacer es planificar la posición de la cabeza a través de un sistema computarizado que se llama APS, que es un sistema de posicionamiento muy sofisticado. Se mueven los milímetros que sea necesario mover para que la lesión quede en el centro de esa hemisfera. Todavía seguimos operando a pacientes que se nos presentan con grandes neurinomas del acústico que empujan el tallo encefálico, que producen hidrocefalia. Estos pacientes tenemos que reducirlo quirúrgicamente y la parte pegada al tallo, la parte cercana al nervio, la tratamos con radiocirugía. Perfecto. Y así preservamos la audición del paciente, preservamos el movimiento facial, porque con mucha frecuencia por la localización anatómica, el nervio facial, que es el séptimo nervio craneal, está del lado interno del nervio octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear o acústico, y cuando vamos a operar no nos damos cuenta porque el nervio facial está muy afinado y lo podemos lesionar y el paciente queda con una parálisis facial. Esto nunca va a ocurrir con radiocirugía, porque la radiocirugía no daña el nervio facial. ¿Me explico? Tenemos también los pacientes de malformaciones vasculares, como las malformaciones arteriovenosas, que antiguamente, yo recuerdo un evento de mi formación de neurocirujano. Yo hice neurocirugía en el hospital de la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil, y tuve que hacer mi primer año de neurología clínica, y en el segundo año, cuando entro a neurocirugía, una de las primeras cirugías que me toca fue ayudar a mi profesor en una malformación arteriovenosa, que duró 16 horas. Wow. Y esa cirugía fue uno de mis estrenos neuroquirúrgicos. Llegué a mi casa con los pies hinchados. A mi profesor al día siguiente le dio un tromboembolismo pulmonar. Wow. Por el tiempo que duró parado de pie y además por su hábito de fumador tuvo esa complicación. Y esa paciente nunca se me va a olvidar. Esa cirugía desapareció. Ya no existen esas cirugías. O sea, esa cirugía desapareció. Es decir, esa ya cirugía se que usa yo el Gamma Knife para esto. usa el Gamma Knife. Primero porque vino primero la embolización que hace el doctor Luis Suazo y otros colegas como el doctor Berra, el doctor Encarnación, el doctor Amaury García, que son excelentes cirujanos endovasculares. Pero ya la misma radiocirugía le está arrebatando los casos de embolización, porque la radiocirugía es mejor en muchas malformaciones arteriovenosas que no han sangrado y da mejor resultado si le hacemos de entrada que si se hace la embolización previa. 2x3 en salud.
invitado de la semana, que es el doctor Julio Amado Castaños Guzmán. El doctor es presidente del patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud y rector de UNIBE. El régimen subsidiado tiene una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque el régimen subsidiado tiene un solo financiador, que es el Estado. O sea, yo te doy servicios de salud gratuitos, pero tú vas a ir donde yo te mande, donde yo te asigne. Y hay una infraestructura creada, porque nosotros tenemos las UNAP que, claro, necesitan un remozamiento y un reenfoque. Empezando por capacidad resolutiva. Claro, porque yo nunca particularmente creí en las UNAP. Yo creo en centros de medicina familiar, donde tú puedes atender un hipertenso, una mujer embarazada, darle seguimiento al niño, la diabetes. Pero esos espacios con un médico pasante no tienen esas capacidades. Exactamente. Son más dispensarios que centros. Exacto. Doctor, pero mientras tanto, los grandes hospitales, por ejemplo, de Santo Domingo, Santiago y las grandes poblaciones, están repletos de personas enfermas. Yo fui esta semana pasada al Secanot. Y uno que vive escribiendo de salud y ustedes que están teorizando permanentemente, yo sé que a usted le gusta escribir también, cuando uno ve aquel cuadro, aquello es dantesco, es que no cabe una persona más. Y tú dices, esto es una población enferma, ¿es la República Dominicana que tiene? Y lo que pasa también, Altagracia, es que los hospitales, como no hay redes de atención por niveles, la gente va a los hospitales de tercer nivel. Al hospital, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la emergencia del Hospital General Plaza de la Salud, que ve 100 y tantas personas diarias, probablemente el 60% son personas que se han consulta y las personas utilizan una puerta de entrada rápida, le resuelven inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Te genera un cuello de botella y eso impacta la calidad de la atención del que necesita, porque tiene una emergencia. Es un problema serio que está impactando de una manera, bueno... y hay un tema cultural ahí, el dominicano dice también, tal vez por la ineficiencia, no, yo voy por la emergencia, me hago que estoy un poquito más malo para que me atiendan rápido. Sí, entonces hay de todo, porque no hay un sistema que tome en cuenta la educación para la salud. La educación para la salud significa incluso el uso del sistema, cómo se debe utilizar. Exactamente. Entonces hay muchas cosas pendientes. Yo creo... Tenía muchas esperanzas el plan decenal de salud que se venció en el 16. Están trabajando el siguiente, ¿no? Sí, pero estamos en el 2019. Hace 3 años que no hay plan decenal de salud. O sea, se convocó aquella vez, se hizo una reunión, recuerdo yo, no ha seguido trabajando. Pero nadie habla de eso. No, y tienen 3 años formulándose. Pero es que esos planes decenales pasan sin pena ni gloria, por lo general. Por eso. ¿Tú sabes por qué pasan porque no hay consecuencias? Porque como hay una mala distribución del médico especialista, está concentrado en las grandes ciudades. Oye, pero, mira, yo tengo ejemplos, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, participo apoyando el centro CAI de la primera dama. Que, por ejemplo, ubicar un médico rehabilitador, no ha habido forma. No ha habido forma. O sea, uno que va a viajar de Barahona allá, o sea, estamos hablando de provincias importantes con carencia de especialistas. No, y con una población importante, pero no tiene lo elemental que es un médico rehabilitador, que es uno de los ejes de la atención en salud. Pero tenemos médicos rehabilitadores, pero es que no lo han nombrado ya. O no quieren ir. Que no quieren o que están concentrados porque prefieren ir a un lugar. Ese fue uno de los graves problemas en la mesa de discusión del diálogo, que se crearon incentivos adicionales para esos médicos. Pero doctor, pero aquí existe en el país, en ese mismo orden, regiones completas que no tienen un nefrólogo, que no tienen un cardiólogo, que no tienen especialistas de enfermedades que forman parte del perfil epidemiológico de la República Dominicana. Sí, entonces están huérfanas totalmente. Pero lo que te digo, no hay un plan. No existe. Necesitamos un plan. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato ante esas falencias que estamos viendo? O sea, dice, debemos hacer, pero no es el Estado el llamado a regular, porque ese es otro tema, la regulación, el llamado a la creación de políticas, a dirigir ese plan decenal, porque el Estado regula todo, se supone. Mira, yo creo de verdad que el próximo cuatrenio gubernamental, si se lograse la población exigir que el próximo jefe de Estado y su equipo le presenten al país un plan de acción,
porque hay muchas cosas por hacer. O sea, las inversiones que se han hecho hasta ahora, yo no las critico, son necesarias, hospitales que estaban en condiciones muy precarias, y todo lo que sea en salud, que sea inversión, es bueno. El doctor Marcos Espinal es dominicano, epidemiólogo, pero es el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y otro cargo más ahí en la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud con asiento en Washington. Los años 60, 70, 80 vieron un gran progreso en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Los ministerios de nuestros países hicieron un gran trabajo. Y disminuía la mortalidad, disminuía la carga de enfermedad. Las vacunas han sido una gran ayuda. Yo digo que las grandes herramientas que ha contribuido la medicina o la ciencia, vacunas, la rehidratación oral, también la píldora, muchos también ha ayudado bastante. Ha ayudado bastante en muchos casos. Sin embargo, no es que no existían las no transmisibles, pero quizás no nos preocupábamos tanto por ellas. Porque son enfermedades con un perfil diferente y fueron aumentando. Y hoy en día, la mayor carga de la región del continente americano de enfermedades es de no transmisibles. Esa es la hoy mayor en día. carga. Lo que pasa es que muchos de nuestros ministerios a veces se concentran en una sola parte del perfil. Y el hecho de que disminuya una enfermedad transmisible, a veces la olvidan. ¿Creen y que no ya han terminado el trabajo. Y en epidemiología existe lo que se llama la curva U, que va bajando una enfermedad muy bien o disminuyendo, pero cuando llega a casos mínimos, a pocos casos, nos olvidamos de ella y vuelve otra vez para arriba. pico? ¿Esas son las reemergentes, doctor? Sí, bueno, exacto. Se le ha llamado reemergente, pero eso es lo que en epidemiología se conoce como la famosa curva U de preocupación. Y vuelve otra vez hacia arriba, y lo vimos en tuberculosis en Estados Unidos. Exacto. Cuando en los años 70 cerraron los sanatorios, cerraron todo, bueno, ya eliminamos la tuberculosis. Volvió para arriba la tuberculosis. O sea que nunca se puede descuidar un país en su vigilancia epidemiológica y su prevención. Hay que preocuparse por las dos. Prevención de transmisibles, prevención de no transmisibles. ¿Qué cosa más sencilla que el lavado de manos? Exacto. Eso evita la resistencia antimicrobiana, que es uno de los tópicos más importantes. Exacto. Pero las campañas educativas, información, educación y comunicación, eso es vital en salud y es muy necesario. Ayer íbamos al programa de tuberculosis, que quedamos muy impresionados en la visita que hacíamos, porque creemos que está haciendo muy buen trabajo. Visitamos Santiago. Sí, aquí ese programa ha funcionado siempre con mucha rigurosidad. Y se está introduciendo unos nuevos equipos diagnósticos ¿sí? para que la vaciloscopía va a pasar a mejor vida. Y es que nos da el diagnóstico. Prueba para el diagnóstico. Una prueba que nos da el diagnóstico en un par de horas. Excelente. De tuberculosis. Antes duraba 2 meses confirmar. Es el GeneXpert. Ya hay 20 instalados en el país. Pero decía los colegas que visitamos, que parece que están haciendo pocas pruebas todavía y que no están llegando. Un problema era el transporte de las muestras, pero también las pruebas. Yo le dije, ¿sabe qué hay que hacer ahí? Una buena campaña de inmunización, de información, comunicación y educación, no solamente a los médicos para que indiquen la prueba, pero también a la población para que lo demande, que se comuniquen, que haya comunicación, porque todos los problemas se pueden resolver. ¿Los ayuntamientos juegan un papel importante, doctor? ¿Las alcaldías? Recogida de basuras, limpieza, es intersectorial. La situación, no es solamente del ministerio. Y te cuento, el señor ministro está muy interesado en esto, porque él mismo firmó esta iniciativa, la endosó en Washington y nos pidió personalmente que viniéramos al país a ver esto. Entonces, el compromiso del señor ministro, lo que sí hemos notado que creemos que las 3 entidades pueden coordinar mejor todo esto, que siempre se puede hacer mejor. Entonces, si nos metemos en estos 2 focos, porque no estamos hablando de 20 provincias. Y que no es el país completo, exactamente. Entonces, ¿qué legado mejor que se puede dejar los gobiernos? El gobierno que viene tiene una oportunidad de oro para dejar un sello en salud con eliminación de malaria. Se puede,
la OPS está lista para acompañarnos. Ustedes van a tener técnicos, Todos. Nosotros vamos a tener técnicos aquí dedicados solamente a malaria. Eso, excelente. Tenemos técnicos internacionales dedicados, residentes en el país dedicados a las enfermedades transmisibles. Vamos a tener también dedicados a malaria. Estamos comprometidos con el país. Y no es que mi país, debo aclarar, porque igual me comprometo con Paraguay. Exacto, como organismo. Somos un organismo internacional. Así es. Pero, y las recomendaciones que daremos al señor ministro son recomendaciones para mejoría. No es dimite direte, que yo soy culpable, porque siempre se puede hacer mejor. Es un país que crece económicamente, es un país que se aumenta el presupuesto para salud, pero que también para educación, perdón, el salud, famoso 5% sí, aquel, ¿no? Sí, sí. Pero en salud también podemos hacerlo mejor. Y yo creo que hay el interés, y para eso que nosotros estamos, para dar esas recomendaciones. Que ojalá y se apliquen tal como ustedes la están sugiriendo. Quien elimina malaria no es la OPS, es el país. El país, así es. Porque se beneficia la gente. Así es. Entonces, ayer, por ejemplo, hablábamos con alguien en una DPS y decía, yo lo que necesito son 2 o 3 motores. Digo, pero eso no debe ser un problema. Así es. Entonces, esas son de las cosas, algunos obstáculos operacionales que estamos detectando, que vamos a comunicar al señor ministro para que se resuelvan de inmediato. Y nosotros creemos que si hay el compromiso del Servicio Nacional de Salud, de las DPS y del programa del antiguo CENSET, que es el programa ahora que ve todo malaria, arbovirosis y rabia, podemos llegar a esa meta y el país se congratula. Si ves lo que acaba de pasar con México, con rabia humana. Con rabia. La noticia de Paraguay de eliminación de malaria, ¿sabe hasta dónde llegó, Dori? Hasta Australia. Wow. Todos los periódicos en el mundo. Sí, no, porque es un una hecho. Fiesta. Para nosotros sería maravilloso. Y se incorpora la gente a la sociedad. 2 por 3 en salud. Tenemos con nosotros a Carla Portela, ella es vicepresidenta de Servicios de Salud de Primera ARS de Humano. Nosotros tenemos más de 15 años en el mercado y como bien ustedes dicen, salimos como ARS Humano. Eran cuando eran igual las médicas. Éramos solamente planes privados, porque ustedes, como mencionaron también, la Ley de Seguridad Social pues salió en el 2001, pero realmente lo que fue salud se implementó en el 2007. Así es. Ahí es que también yo entro al sector, que me permitió pues conocer cómo fueron los inicios. Ya. Tengo 12 años, aunque no lo parezca, realmente. He aprendido mucho. Yo vengo de telecomunicaciones, por ende es algo diferente, pero siempre manejando clientes. O sea, yo siempre me he enfocado en todo lo que tiene que ver con clientes, servicios y ¿Cuál es tu formación académica? Yo soy ingeniero industrial con una maestría en alta gerencia y también tengo una maestría en Service Management de la Universidad de RIT. Entonces, básicamente toda mi experiencia es en servicio al cliente, operaciones, etcétera. De hecho, cuando yo entré a Primera, yo entré con el área de operaciones y servicio al cliente. Perfecto. Y entonces luego, escalando pero bonita también la experiencia de ir escalando en una empresa, de entrar, ¿verdad? De la parte. Yo entré como directora de operaciones. Luego entonces me pasaron servicio al cliente. Y el área de operaciones era muy joven, muy reciente, porque apenas teníamos los afiliados de seguro privado. Entonces, pues fuimos creciendo y yo fui creciendo con la empresa y desarrollando mejores procesos, implementando calidad, normas de calidad. Y de esa manera, pues, otra ventaja es que yo me aprendí la operación del negocio como tal. Exacto. Entonces, así aprendí la ley, aprendí cómo funcionan las entidades, porque es un sistema que realmente está complementado por muchas entidades y la misma superintendencia, esas relaciones. Eso es bueno comentarlo, porque nuestros jóvenes a veces quieren empezar desde arriba en las empresas. Y no quieren empezar porque eso te da a ti el conocimiento de conocer la empresa, de cómo se maneja por completo. O sea, eso es una experiencia interesante. Entonces, estábamos en Humano cuando empezó. Exacto. Entonces, luego ya, en el 2015, es que decidimos crear el grupo. Y entonces, cada unidad de negocio, que es una compañía con su marca, poder enfocarse realmente en el tipo de cliente que tiene. Porque evidentemente un afiliado o un cliente de la Seguridad Social no tiene las mismas necesidades o expectativas que tiene un cliente de seguro privado. Y así hemos podido también ir creciendo, incorporando nuevos negocios, como ustedes saben que nosotros también estamos manejando seguros generales. Entonces fuimos a esa parte de seguro privado, que empezó con seguro de salud solamente también, pues ya tiene vida,
también ya tiene todo lo que es seguro de propiedades, de fianza y vehículos, y entonces pues se maneja bajo la marca de Humano Seguro, y nosotros manejamos todo lo que es el plan de seguridad social bajo la marca de Primera ARS de Humano. Decías que tienen una cantidad de afiliados de 1 millón. Nosotros tenemos más de 1.400.000 afiliados en seguridad social. En seguridad social. ¿Y cómo está segmentado? ¿Qué son? Ustedes dicen que la marca Primera ARS de Humano tiene mucha gente joven porque le gusta la marca. Además, ¿cómo es eso? A nivel de edad de las personas, pues nosotros tenemos, yo te puedo decir que al 70% de nuestra cartera es menos de 40 años. Ok, o sea que es joven. Sí, es joven. Es una cartera joven porque recuérdate que en seguridad social, desde que tú empiezas a trabajar, entonces tú tienes la oportunidad de entrar a una empresa, de cotizar, exactamente. O sea que tenemos titulares afiliados desde los 18 años que empiezan una relación laboral en una empresa. ¿Y qué tienen? ¿Más mujeres, más hombres? ¿Cómo está más distribuido? Eso está más o menos casi a la par. Sí. A la par. Exacto. ¿Y adultos mayores? ¿Tienen? Tenemos una cantidad de adultos mayores, sí, pero tampoco es una proporción muy alta de nuestra cartera. Y obviamente vamos envejeciendo, porque es una ley joven. Ha ido creciendo. Sí, claro. La gente que lo va usando. Claro que sí. Y vamos creciendo nosotros también en los procesos que vamos poniendo disponibles. ¿Y qué cantidad de prestadores tienen ustedes? Nosotros tenemos una red de más de 8.000 prestadores en cuanto a médicos, clínicas, centro de laboratorio, diagnóstico. Eso también es importante porque la gente lo valora mucho. Claro. Carla, una de las cosas que se quejan los médicos y en sentido general todo lo que es la ciencia de la salud en la República Dominicana es que la medicina va avanzando a pasos vertiginosos cada día los procedimientos. Sin embargo, no es un tema de una ARS, es un tema del sistema. Te lo pongo para que me lo comentes. Sin embargo, las coberturas, ¿cuál es el dilema que tienen ustedes? Ustedes se ven también involucrados en el tema de que me indicaron, ¿qué te voy a decir? Un procedimiento, ¿cómo se llama del que hablamos recientemente aquí? Que es que me revisan el cuerpo entero. El scan. El PET. Me revisan el cuerpo entero, pero entonces no me lo cubre. ¿Cómo se ven ustedes con ese avance de la tecnología, con ese avance de los procedimientos y entonces la seguridad social en sentido general, pues atrás? Sí, eso es una realidad y es un reto importante y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque efectivamente siempre salen medicamentos biológicos, nuevas tecnologías y obviamente son costosas. Claro. Entonces, yo te puedo decir que en los 12 años que tengo, realmente el país ha hecho un esfuerzo de ir actualizando ese catálogo de prestaciones. Evidentemente tiene oportunidades y estamos en un proceso ahora también, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la CISALRIL, el Ministro de Trabajo, tratando de revisar qué procedimientos se pueden ir incorporando. Pero hay que ser cauteloso porque hay que ver qué es costo efectivo. Muchas veces se incorporan tecnologías muy costosas que al final de cuentas pues no generan una efectividad tampoco en ese paciente o en ese afiliado, entonces los recursos son limitados. Entonces es un reto tratar de mantener esa sostenibilidad financiera, sí, modernizando ese catálogo, incluyendo prestaciones que hayan sido ya bien probadas. Algunos países tienen hasta unos comités que evalúan las nuevas tecnologías y entonces esas evaluaciones se hacen y se decide qué se puede incorporar en la seguridad social y qué no se puede incorporar, que ya te lo puede cubrir un plan privado. Las quejas, Carla, que ustedes reciben, que todas las ARS las reciben y que incluso la gente ya va a la vida y va a otros organismos, ¿están vinculadas mayormente a qué? Te lo digo en el punto de vista porque a veces las personas dicen, la ARS no me cubrió, no me quiso cubrir, pero cuando se revisa se da cuenta uno de que no está incluida dentro del plan de servicios de salud. Entonces, la mayoría de las quejas que se reciben ustedes como entidad, ¿se refiere a estos casos de procedimientos que no están incluidos dentro de ese catálogo? Sí, puede ser que la persona tenga un procedimiento que no está incluido, puede ser también un desconocimiento. Puede ser un prestador que no está, por ejemplo, pero normalmente está relacionado con ese tipo de cosas. Es importante destacar que no es que nosotros recibimos
una cantidad abundante de quejas. De hecho, pero sí, pero uno le sabe llegan, que hay pero le el llegan. sistema, claro, sí, pero nos sí. llegan y nos llegan a través de la vida, nos llega a la misma persona. Exacto. Pero los índices de satisfacción del ARS y nosotros en particular son muy altos, inclusive comparado con otros países y otros servicios. O sea, nosotros tenemos indicadores de 87% de Bastante satisfacción. bueno, claro. Y también de el NPS, que es quien te promueve, nosotros tenemos indicadores de 80%, que están por encima incluso de benchmark internacionales en compañías como Apple, como Amazon. Entonces realmente la gente se siente satisfecha, pero el tema de salud es un tema delicado, Muy en el que delicado. todos Claro, quisiéramos claro. tenerlo todo, y que cuando se trata de mi salud, evidentemente en mi caso en particular, lo que queremos nosotros como ARS y la misma persona es curarse. Perfecto. Entonces, luego tenemos esos programas más especializados que son de nuestra cartera de afiliados, como enfermedades crónicas, y ahí nosotros básicamente no solamente le damos los medicamentos, damos un seguimiento personalizado al afiliado que está inscrito, de manera que nosotros podamos evitar que eso llegue a complicarse. Entonces, básicamente trabajamos con los afiliados que se inscriben de diabetes o de hipertensión y sus complicaciones. Tienen que inscribirse en Sí, esos. se inscribe con nosotros, pero con Perfecto. nosotros mismos. Perfecto. Entonces ahí nosotros le damos seguimiento a que vayan a su cita médica, a que se le midan los indicadores de acuerdo al padecimiento, a que se le den sus medicamentos sin contemplarle eso en su medicina ambulatoria. mira qué bien. Todo eso pues nosotros lo proporcionamos, y ahí tenemos aproximadamente 14,000 afiliados inscritos. Y la verdad que eso mejora mucho la calidad de vida de esas personas. También tenemos en maternidad, tenemos unas 7,700 embarazadas, y a ellas también se le da un seguimiento, se le dan sus vitaminas, se le procura que vayan al médico, que atiendan, que no vayan a tener una complicación en el embarazo, se evitan las muertes neonatales de la misma madre y también por complicaciones para el parto. Y aparte de eso, pues nosotros le damos seguimiento a ese bebé, luego que nace en su primer año, para que también adquiera pues todas sus vacunas y sus visitas a los médicos. Tú tienes alrededor de 25 años de ejercicio, Doris, ¿verdad? Más o menos, debo tener 25 entre años, 24 a 25 años, porque yo empecé el periodismo general en el periódico El Caribe, lo que llamamos la escuela de formación en periodista. Yo todavía no me había graduado, no había de la universidad. Ya estaba en mi última etapa y empecé en el periódico El Caribe. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, ni te voy a entrevistar, pero nosotros vamos a hacer un programa de este tipo, porque hay muchas cosas que la gente nos pregunta. Por ejemplo, la gente dice, los periodistas son chismosos, les gusta mucho. Sí, creen y, que es así. y queremos un poco desmitificar hoy todo eso y hablar. ¿Por qué decidiste ser periodista? Sí, ahora mismo te voy a contestar, pero hablando de periodistas que de la gente dice, no, son unos chismosos, y a veces cree que uno disfruta cuando ocurren tragedias o cuando ocurren cosas malas, porque dicen, mira, ya tienen suficiente, tienen datos, andan buscando. No, el periodista es un ser humano y vive todas las ocurrencias, lo que ocurre en el país nos afecta a todos, somos parte de la sociedad y no disfrutamos con las cosas que ocurren malas. Bueno, pues yo decidí ser periodista desde los 10 años, o antes de los 10 años, ya yo sabía que iba a ser periodista. Y lo hice quizá un día que estaba viendo la televisión, me emocionó ver cobertura de periodistas que bajaban a un lugar donde había ocurrido un accidente y se arriesgaban y bajaban, y yo dije, no, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo quiero ser. Sí, eso es lo que yo quiero ser. Sí. Y la verdad que no me arrepiento. Para mí la carrera de periodismo, de comunicación en sentido general, me ha dado muchas satisfacciones. Y yo supongo que tú también, porque tú me hablaste a mí de 25 años, ¿verdad? Sí, pero por tú ahí andas por ahí también. El ejercicio anda por ahí, ¿cierto? Mi motivación fue similar, pero tú eres de Salcedo. Sí. Hoy día provincia Hermanas Mirabal, que antes pertenecía a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís. Yo soy de San Francisco de Macorís. Estamos ahí cerquita. Sí, vecinas. Y entonces a mí me motivaba mucho cuando era yo tengo unos años más que tú, y me motivaba mucho, por ejemplo, cuando era una niña, a los 12 años de Balaguer, yo escuchaba a los reporteros de una emisora de San Francisco que se llama, yo no sé si está todavía, Ibis Radio. Sí, sigue, sí. Ibis Radio fue una emisora combativa y yo escuchaba a los reporteros en las calles y me llamaba la atención escuchar, de tal calle, fulano de tal. Y yo decía, yo quiero ser periodista. También me motivó el ejemplo de un hombre que es un ícono en el periodismo dominicano, que fue Orlando Martínez Jauregui.
asesinado justamente. Las columnas de Orlando. Las sí. columnas, y no, tal vez en ese tiempo yo no No las lo leía, leía, pero exactamente. escuchaba. Ah, perfecto. Escuchaba a Orlando Martínez, yo que me gustaría ser así. Uno se debatía siempre cuando era muy muchacho, adolescente, entre ser abogado para combatir todas las injusticias y ser periodista para denunciar todas las injusticias. Entonces eso fueron un poco las motivaciones. Y el camino nos vinculó en el área. Bueno, ¿dónde tú empezaste primero, Tati? ¿En cuál de los periódicos? Yo estuve en La Noticia en su última etapa, colaboré para la revista Amigos del Hogar, pero yo tuve mi primer periodismo fue radial. Desde San Francisco de Macorís yo hice diferentes programas de televisión vinculados a la Iglesia Católica, donde fui dirigente de grupos juveniles desde muy jovencita, de muy adolescente, y entonces fue radial, de manera que en mi caso yo he podido hacer periodismo radial, escrito y televisivo. Y yo, o sea, era una periodista completa, como quien afortunadamente, dice. Yo digo igual que tú, esta carrera, hay gente que maldice mucho los trabajos que se pasan, y vamos a hablar más para adelante de esa parte. Es una carrera que tiene de todo, pero es muy hermosa porque te da la satisfacción primero de saber comunicar. Exactamente. De poner de esos códigos, porque ¿cuál es el trabajo, por ejemplo, que tú haces en el medio que trabajas, que a mí me encanta leer tus historias, por ejemplo, toda la vida, y se lo digo a ella adelante, generalmente la gente dice la cosa por otro lado. Sí. Las historias de Doris Pantaleón escritas, vamos a hablar en el medio que trabaja, que es el Listín Diario, hay que leerlas, son detalle, usa la crónica con el detalle. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de poner eso en un código y comunicarlo a la gente, en un código, descifrar ese código, que es lo que hacemos los periodistas, es muy bonito. Así es, y hay que saber que existen periodistas, vamos a decir, reporteros. Conocemos de periodistas que tienen muchos años y son excelentes reporteros, pero quizá al momento de plasmar esas ideas, ese código de no comunicación, lo pueden poner. Como tú los dices, pues no lo hacen con facilidades, ¿verdad? Pero son excelentes reporteros, buscadores de noticias. Tú lo mandas donde sea y de ahí te captan las historias. Las autoridades tomen decisiones. Sí, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Y se han utilizado además como herramienta para dar clases en las universidades, porque tengo profesores y personas que me han dicho eso. Con los datos, este país es muy difícil conseguir datos. Y dice, con el trabajo que tú hiciste de tal cosa, yo pude dar mi clase o yo orienté a mis estudiantes. Y esas son entonces de las responsabilidades que tiene uno como profesional. Hubo un año y entrando en periodismo de salud, que lo recuerdo perfectamente, que hubo una epidemia enorme de dengue en la República Dominicana. El dengue, recuerden bien, que es la enfermedad provocada transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Y nosotras íbamos al colegio médico en esa temporada a buscar la información y el colegio no sabía. Así es. El colegio no sabía y nosotros tuvimos que buscar los datos centro por centro y así se fue construyendo la estadística nacional. Y se fue creando conciencia de la necesidad y la importancia de que un país tenga datos, tenga informaciones, tenga estadística, porque eso es lo que te va a permitir conocer la realidad de ese país y tomar decisiones, porque si tú no sabes que hay mucho, pero no sabes cuántos. Y con mucho no se escribe nada, absolutamente ni se hace nada. nada. O sea, tú tienes que saber, por ejemplo, en materia de salud, que es el periodismo que en los últimos años nosotras estamos haciendo, se te ocurre que tú preguntas, ¿y qué % de las mujeres dominicanas tienen cáncer cervicuterino? Bueno, alrededor de 600 al año. Exactamente, con datos, con números. Entonces, hay un serio problema, y nosotros nos hemos referido a eso en programas anteriores, un serio problema con el dato en la República Dominicana. Y yo creo que hemos ido enseñando, vamos a decirlo así, a las autoridades de la importancia de tener datos. O sea, ya tú ves que cuando vamos a hacer una entrevista, los funcionarios buscan. O un médico, el especialista, busca datos, porque dice, no, que a los periodistas les gusta que le hablen, pero no es que nos gusta, es que necesitamos las cifras, o sea, hablar con datos reales. Y hablando de periodismo en salud, Tati, para hacer un poco de preámbulo, bueno, no todo el mundo sabe cómo funciona lo interno, un medio de comunicación, saber que el periodista se forma, o sea, ya en el tiempo nosotros nos formábamos como periodistas en sentido general, ya ahora las universidades tienen otros programas de enseñanza y ya usted puede elegir en marketing, puede elegir relaciones públicas, puede elegir cualquier otra área, pero cuando el periodista llega a un medio de comunicación, uno no va a decir, yo quiero cubrir esto. Generalmente tú vas y el medio te asigna una fuente. ¿Cómo caíste tú en salud, Tati, en periodismo de salud? Bueno, yo hice periodismo policial, hice periodismo en el área política. Fueron momentos muy difíciles. A mí me tocó cubrir el entierro de José Francisco Peña Gómez. Fue una experiencia muy importante. Aquello marcó. A mí se me fue la piel de la cara en aquellos. ¿Tú te acuerdas que eso eran líderes? Por supuesto. ¿Qué tipo de líderes eran eso? Y entonces, tanto
Doris como yo hicimos una especialidad en salud, de periodismo especializado en salud, que propició la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de nosotros somos egresadas. Organizado por el profesor Rafael Núñez Grazar. Con las periodistas y especialistas en comunicación en salud, Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. ARS Pali presenta